Hola chicos, vamos a resolver ahora el ejercicio que les había propuesto como tarea con algunas modificaciones, ¿sí? Para un poquito resaltar algunos elementos de condiciones. Muy bien, en este aspecto vamos a ver lo siguiente. Vamos a asumir que para nosotros tenemos como dato de entrada, ¿ya?, la posición inicial, ¿ya?, la coordenada inicial donde se encuentra el alfil, ¿no? En el problema te indica que vas a tener un alfil que va a estar dentro de una casilla dentro del tablero de ajedrez, y estas coordenadas van a estar traducidas en dos números, ¿no?, el número de fila inicial y el número de columna final. Adicionalmente, tenemos que corroborar que, dada una coordenada final, ¿sí?, que va a estar representada por el número de fila final y el número de columna final, debemos encontrar si el movimiento es válido o no, ¿sí? Es lo que nos pide. Entonces, en los ejemplos nos facilitan lo siguiente. La primera línea va a estar asociada a la coordenada inicial y la segunda a la coordenada final. Nosotros hay que indicar si ese movimiento es válido. Bueno, en este caso nosotros vamos a asumir que el movimiento va a ser incorrecto para esta explicación, ¿ya? Y vamos a agregar adicionalmente un mensaje que nos va a indicar que está en la misma posición. Vamos a describir el movimiento incorrecto, ¿ya? ¿Por qué es movimiento incorrecto? En el segundo ejemplo tenemos la coordenada 3, 5 y la coordenada final 2, 4. Para este ejemplo deberíamos sacar movimiento correcto, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿ya? El resto de los ejemplos te los voy explicando acá, ¿ya? Entonces, a ver, voy a tratar de mover esto para acá un poquito más arriba. Y vamos ahora a explicar. Perfecto. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a asumir lo siguiente. Nosotros vamos a por decir, colocar la coordenada 28 de la siguiente manera. Para que tú me puedas entender y te ubiques fácilmente en el sistema de coordenadas, vamos a utilizar el siguiente criterio. Vamos a asumir que la forma de representar una coordenada la vamos a partir desde este punto, que para nosotros va a ser considerado nuestro origen. Ya estoy tratando de representar de forma recta. Este punto de acá es la coordenada 0, 0. ¿Ya? Entonces nos vamos a mover, por ejemplo, en este sentido, como tú has aprendido en alguna otra parte, que las coordenadas en el sentido hacia la derecha para nosotros es positivo en X, y hacia arriba también positivo. Si nos movemos en X en este sentido va a ser negativo, ¿no?, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, entonces a partir de este punto nosotros vamos a empezar a enumerar. Esta va a ser la fila 1, la fila 2, la fila 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Lo mismo acá. Vamos a tener la columna 1, la columna 2, la columna 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Entonces tenemos 8 casillas en una fila. Sí, y lo mismo en una columna tenemos 8 casillas. En realidad tenemos 64 casillas en todo el tablero. Entonces supongamos que nos están dando el siguiente valor, 2, 8. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ubicarnos en la fila 2, ¿sí?, columna 8. Acá. Vamos a asumir que esto de acá es fila. ¿Ya? A ver, corroboremos para no estar pasando calores. Nos indican si efectivamente el primer dato es número de fila, ¿no? Entonces en ese sentido tendríamos la fila 2 y la columna 8. Entonces este sector de acá para nosotros representa eso, ¿ya? Muy bien, entonces acá, estando en este punto, estando acá en este sector, acá estamos con el punto P sub 0, que podría ser considerado como 2,8, y nos están diciendo que nos vamos a mover también a P 2,8. Entonces acá el P sub 1, el punto final, si quieren verlo acá, también va a ser 2,8. Si este valor es igual a este y este valor es igual a ese, por ende no se mueve. No se mueve el elemento, no es un movimiento válido para este ejemplo, y adicionalmente indicamos que está en la misma posición, ¿ya? Muy bien, vamos a otro ejemplo, ¿ya? Entonces en este ejemplo ahora nos dicen, en el segundo ejemplo, nos dan a entender que tenemos 3, 5, entonces nos vamos a sacar 3,
5, entonces estaríamos llegando a este sector, a este punto. 3, 5. Y, la coordenada donde nos queremos mover es a la 2, 4. Nos movemos 2, acá en este sector, y 4. Entonces la intersección vendría a ser este. Entonces, si te das cuenta, valga la aclaración, el movimiento del alfil siempre se hace en diagonal, como tú ves en el gráfico, ¿no? Dependiendo de dónde esté el alfil. Por ejemplo, este alfil no tiene más que un movimiento diagonal en el sentido de la flecha roja, ¿no? Esto. A cualquier casilla que está en la flecha roja puede moverse, ¿ya? Lo mismo acá, el alfil que está acá, como está al centro, puede moverse tanto en un diagonal hacia la izquierda, diagonal hacia la derecha, diagonal hacia la izquierda abajo, diagonal hacia la derecha abajo, ¿no? En los otros casos será hacia arriba. Y si te das cuenta, tendríamos acá otro elemento donde se mueve hacia arriba y hacia abajo, pero hacia la derecha porque hacia la izquierda ya está limitado porque está en una celda límite, ¿no? Entonces, muy bien, la pregunta es, esta coordenada que nos acaban de dar, que es la coordenada 3, 5, para mí sería el punto P sub 0, 3, 5. Y la coordenada final que me están dando, que es 2, 4, para mí esto sería PF, un punto final, 2, 4. La pregunta, ¿es un movimiento válido? Bueno, por el gráfico efectivamente sí, ¿no? Es un movimiento válido, se está moviendo en diagonal. Muy bien. En el otro caso, 3, 4 y 3, 5, ¿no? Estaríamos hablando de 3, 4. Vamos a resaltar con verde ahora. 3, 4. Entonces estaríamos acá. Y nos queremos mover. Voy a resaltar el punto final con fucsia. A la 3, 5. 3, 5. Estaríamos queriendo movernos acá. Movernos acá, perdón, resaltar con verde. Entonces el movimiento es recto, ¿no? Por ende, no es válido. Muy bien. ¿Cómo asumimos que un movimiento es válido? Vamos a, bueno, pues fuera de los ejemplos, voy a utilizar ahora lo que está representado en el tablero como tal, ¿ya? Entonces, supongamos que ahora vamos a tener este peón, este alfil, y nos queremos mover acá. Supongamos que nos vamos a mover acá. A ver, hagamos algo más sencillo, acá. Nos vamos a mover a este punto. Entonces, si nosotros verificamos y revisamos, este movimiento es válido, ¿no? Yo tengo acá la coordenada, la coordenada inicial sería la fila 4 y la columna 5, 4, 5, y la coordenada final, el punto final, vendría a ser la fila 7 y la columna 8, 7, 8. ¿Cómo corroboramos un movimiento válido? Como te está diciendo que esto se mueve en diagonal, ¿sí? Y estás atravesando cuadros, ¿no? En diagonal. Recuerda que la diagonal del alfil, considerando un punto, tiene que moverse en este sentido, en este sentido, en este sentido y en este sentido, en cualquiera de los dos, ¿no? Y si nosotros trazamos como un punto de coordenada esto, ¿sí? El punto donde se va a trazar la diagonal, o de donde va a partir la diagonal, tú sabes que de acá a acá tú tienes 45 grados. Acá tienes 45, 45, 45 y así sucesivamente. En todos los lados tienes 45. Entonces nosotros sabemos que si nosotros, ¿sí? Si nos vamos a mover hacia allá, vamos a considerar este punto y trazaríamos unas rectas en este sentido, ¿ya? Partiendo del medio, y tendríamos que llegar, se me ocurre, acá. ¿Ya? Voy a trazar con algo que resalte más. Si nosotros ahora trazamos una recta acá y otra recta acá, sabemos que esto es 45. ¿No? Es 45. Para que esto se cumpla, nosotros tenemos que considerar que el triángulo que se va a formar va a ser un triángulo de tipo isósceles. ¿Qué quiere decir que sea un triángulo isósceles? Sabemos que en un triángulo isósceles los dos de los lados, ¿sí? Tienen valores iguales. Entonces es lógico, ¿no? Si nosotros hacemos una deducción por cuadritos, ¿no? Observa. De acá a acá hasta este cuadro avanzamos 1, 2, 3 cuadros. Es decir, que hay una distancia de 3 unidades.
¿no? Lo mismo acá. Tenemos 1, 2, 3 unidades. Entonces, acá A y A, si quieres verlo así, son iguales. Quiere decir que cuando las distancias que se forman por el triángulo que se proyecta en la línea diagonal, ¿sí? Si estos lados son iguales, estaríamos asumiendo que el movimiento es válido, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener el suficiente criterio para poder representar estas coordenadas en lados, ¿no? Tenemos que ver la proyección de los lados. Entonces, para ello vamos a hacer... Muy bien, entonces si partimos de acá, nosotros tenemos que encontrar cuánto efectivamente es esto. ¿Ya? Nosotros habíamos dicho que son 3 unidades, pero ¿cómo conseguimos 3 unidades? A partir de 4, 5 y 7 y 8. ¿Ya? Vamos a asumir lo siguiente. Tú sabes, ¿ya? Voy a representar ahora con fucsia. Tú sabes que de acá, desde el punto inicial, desde acá, ¿ya? Para llegar a esta columna, tú vas a tener que avanzar 5 unidades. ¿Ya? Ahora, para llegar a esta otra columna, que es el punto final, este de acá, tú has tenido que avanzar 8 unidades. Entonces, lo que a ti te interesa es, mira, tú tienes un valor que va hacia allá y otro valor que viene hasta acá. Supongamos que esto es, para ti esto es x2, ¿ya? Y esto es x1. ¿Te das cuenta? Esto de acá vendría a ser x1 y el otro vendría a ser x2, la distancia complementaria. Lo que a ti te interesa ahora es encontrar este segmento de acá, esto de acá, hasta donde llegue x2, hasta aquí. Pero lo que te interesa realmente es esto, lo que te lo voy a marcar. Entonces esto es A. Entonces, ¿cómo pones A en función de estos dos valores x1 y x2? Para este ejemplo es básico. Tú sabes que A va a ser igual a lo que avanzas hasta x2 menos x1. Eso es correcto. Lo mismo ocurre cuando te mueves en el sentido en el sentido vertical, es decir, cuando te mueves en filas. Si te das cuenta, estamos acá. Para acá tú has tenido que avanzar 4 cuadritos hasta aquí. Para ti esto puede ser y1, ¿no? Y para llegar a este otro segmento, tú tienes que avanzar 7 cuadritos, es decir, de acá a acá tendrías que avanzar hasta llegar aquí. De aquí a acá, tú sabes que esto va a ser y2, pero lo que realmente te interesa es este segmento que está aquí, estito. Entonces le podríamos llamar, por decir, B. Ahora, ¿cómo pones el valor de B en función de y1 y y2? Pues no es difícil. B va a ser igual, para este caso, y2 menos y1. Entonces tú ahí ya tienes lo que realmente necesitas. Esta proyección de acá, esto de acá, y tienes también esto de acá. Para ti esto de acá le hemos llamado A, y esto de acá le hemos llamado B. Entonces, sabemos y estamos seguros que si el movimiento es válido, esto es 45 grados. Y si eso va a ser 45 grados, y como se está moviendo en una diagonal de 45, sabemos que los lados que forma este triángulo isósceles, porque es la característica que va a tener, ¿cómo deberían ser? Iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que A debería ser igual que B. Si esto se cumple, el movimiento es válido. Movimiento válido. ¿Ya? A ver, pongamos otro ejemplo. Supongamos que ahora nos queremos mover de aquí a aquí. Entonces, ¿cómo traducimos esas coordenadas? Esta sería la coordenada 5, 1. Y esta vendría a ser la coordenada 8, 2. ¿No? Te mueves 8 hacia arriba y te mueves 2 hacia la derecha. Lo mismo, te mueves 5 hacia arriba y 1 hacia la derecha. Si vuelves a hacer nuevamente la misma lógica, habíamos dicho que tenemos que hacer unas diferencias de
lo que te mueves en X y también una diferencia entre lo que te mueves en Y, es decir, lo que te mueves en vertical y lo que te mueves en horizontal. Entonces, yo me muevo desde 5 hasta 8. Si yo hago una diferencia para calcular que en este caso el movimiento en Y habíamos dicho es B, yo hago una diferencia de, por decir, 8 menos 5, perdón, 8 menos 5, entonces esta diferencia va a ser 3, ¿no? Recuerda, esto es B. Ahora, para calcular A, lo mismo, ¿no? Ahora vamos a trabajar con estos dos elementos. Si hago una diferencia de 2 menos 1, 2 menos 1, esto me va a dar 1. Entonces, si te das cuenta, este valor de diferencia está diciendo cuánto te estás moviendo en X. Esto es en X y esto es en Y. Efectivamente, en Y me he movido 3 cuadros. 1, 2, 3. Pero en X me he movido un cuadro. Entonces, esta diferencia, como no es igual, me da a entender que 3 y 1 no es un movimiento válido. Movimiento válido. Entonces, esta es la manera en la que deberías representar, ¿ya? Entonces, para explicarte de manera más sencilla, si gustas podemos hacer nuevamente un ejemplo acá, para ver el tema de los absolutos, ¿ya? ¿Por qué necesitamos utilizar un valor absoluto? Porque efectivamente las coordenadas, no te estoy diciendo desde dónde arranca, puede ser este punto de acá, o podríamos tomar la coordenada como esto y bajar hacia este sentido y ir en este otro. O podríamos asumir este factor de referencia, es decir, yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. 1, 2. No te estoy especificando exactamente dónde está las referencias o el punto de origen. Entonces, como no sabemos, yo podría decirte que este es el origen y podría decirte que me quiero mover acá, ¿no? Imagínate de aquí a acá. Entonces, pregunta, si yo me muevo de acá a acá, esto sería 4, 3. Pero en este caso negativo, 4 y 3. Ahora, a 0, 0, ¿no? Si tengamos 4, menos 4 y 3, y queremos movernos de 0, 0. Si nosotros agarramos como referencia esta diferencia, esto tendría que ser menos 4, menos 0, esto me va a dar menos 4. Y 3 menos 0, obviamente me va a dar 0. Perdón, 3, ¿no? Aquí estoy hablando barbaridades. Ahora, ¿qué pasaría si ahora yo me muevo desde este punto y me voy a mover se me ocurre, acá? Esta coordenada que estás viendo sería 3, 3. Menos 3 y menos 3. Y estamos trabajando desde 0, 0. Desde 0, 0 a 0, 0, por decir. Si tú haces la diferencia, 0 menos 3 va a ser menos 3. Y 0 menos 3 también va a ser menos 3. Si por X motivo este de acá hubiera sido acá 4, 4, ¿ya? Es decir, esto hubiera sido 4, 4. Observa que la diferencia que hubiera sido menos 4 y aquí hubiera sido 4. Entonces la pregunta, ¿menos 4 es igual a 4? No lo es. Pero este movimiento sí sería válido. ¿Ya? Tendría que ser válido, porque me estoy moviendo en diagonal. ¿Ya? Me estoy moviendo en diagonal. Entonces, ¿cómo solucionamos este tema de los negativos? Pues perfecto. Hay una función en matemáticas que se llama absoluto. Si yo hago la diferencia de A menos B con valor absoluto, ¿ya? Si asumimos que A vale 5 y B vale 3, obviamente que 5 menos 3 me va a dar 2. Pero ¿qué pasa si ahora intercambiamos valores? Si yo coloco 3 y 5. Si no manejo absolutos, estaría haciendo 3 menos 5 y esto va a ser menos 2. ¿Qué hace el valor absoluto? El valor absoluto lo que le quita es el signo. Y cualquier valor, cualquier operación, cualquier valor que se tenga que representar entre absoluto, por ley siempre va a ser positivo. ¿Ya? Siempre. Entonces esta es la razón por la cual nosotros vamos a utilizar este tipo de expresión para poder simplificar el problema. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a codificar ahora. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es considerar como primer paso recibir datos, ¿no? Recibir, o en todo caso deberíamos leer. Leer, para mí en este caso va a ser x1
y Y1. ¿Ya? Son las coordenadas iniciales. Esta es coordenada inicial. Esta es la coordenada inicial. Segundo paso, ¿sí? Vamos a calcular los valores absolutos. Los valores absolutos. ¿Ya? De valores absolutos, para eso lo vamos a hacer en código, ¿ya? Es decir, de tanto X en el sentido vertical y en el sentido horizontal, para ambos, ¿ya? Tercer paso, vamos a verificar que los valores obtenidos sean iguales. Entonces esto vamos a traducir a una condición. Si es verdad, nosotros vamos a sacar un mensaje, imprimir, válido, ¿no? Si no, imprimir, inválido. Este algoritmo trabaja únicamente bajo la siguiente consideración. Acá obviamente nos falta un paso más, ¿no? Voy a colocar 1.5, recibir o leer X2 y Y2, ¿no? Que son las coordenadas finales. ¿Ah? Obviamente acá el algoritmo va a trabajar considerando, esto es considerando que tanto X1, Y1, X2 y Y2 son valores válidos. En el problema te digo que es posible que yo te meta valores inválidos, entonces habrá que hacer una pequeña validación. Vámonos a PCInt. Entonces, muy bien, en PCInt vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Es más sencillo acá representarlo, ¿ya? En PCInt vamos a utilizar el diagramador de flujo, ¿ya? Para poder representar de manera gráfica. Entonces lo primero que voy a hacer es, bueno, le vamos a dar un nombre a nuestro algoritmo para que tengas más representación lo que estamos haciendo. Entonces lo voy a llamar movimiento al filo. Movimiento al filo. Muy bien, entonces obviamente que el nombre es preferible que no tenga espacios, ¿no? El espacio que lo puede representar con guión bajo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recibir los datos. Entonces yo voy a recibir en una sola casilla dos datos. Para recibir dos datos en un solo bloque de entrada, yo puedo utilizar la X1 y Y1. ¿Ya? Entonces ahora voy a recibir el otro dato que vendría a ser X2 y Y2. ¿Sí? Muy bien. Lo primero que voy a hacer, como no me están el problema no me indica que los movimientos efectivamente van a ser en el rango de 1 a 8, yo tengo que validar. Entonces, tanto X1, Y1, Y2 y X2 tienen que estar comprendidos entre 1 y 8. Entonces voy a colocar una condición. Este bloque me permite representar condiciones, recuerden. Entonces yo voy a colocar, si X1 es mayor o igual que 1, ¿sí? Es válido. Recuerda, yo tengo que colocar en un rango. Los rangos para validar, es decir, entre un límite inferior y un límite menor, inferior y mayor, generalmente se validan utilizando el operador de conjunción AND, ¿no? Entonces yo voy a colocar, si X1 es mayor o igual que 1, y voy a agregar una condición más, tiene que estar comprendido entre 1 y 8, entonces voy a colocar, y X1 es menor o igual que 8, es posible que los valores de entrada sean correctos. Muy bien, yo sé que hasta acá es posible, ¿no? Tengo que validar cuatro valores. X1, Y1, X2 y Y2 tienen que estar comprendidos entre 1 y 8. Esas son casillas válidas. Entonces yo puedo ahora, si esto es posible, ahora corroboraremos con otra condición. ¿Sí? Habría que verificar ahora que Y1 y Y2 sean movimientos válidos, ¿ya? Entonces, para Y2 también podríamos hacer la misma condición, ¿no?
si Y1, ¿no? Y1 es mayor o igual. Bueno, si no utilizaré el operador mayor o igual, podría utilizar el operador mayor que 0, ¿no? Eso estaría indicando que tiene que ser sí o sí mayor que 0. Bueno, acá hay la posibilidad de que si coloco mayor que 0 puede que entre, ¿no? 0. Se me ocurre que puede entrar 0.2, por ejemplo. 0.2 mayor que 0. Entonces, bueno, tal vez no podría ser una opción válida, pero también se puede considerar, ¿no? Si nosotros asumiríamos que todo esto va a ser con valores enteros, entonces estaríamos excluyendo los decimales. Pero de momento, bueno, simplemente por demostrarte este operador, podría utilizar esto, ¿no? Si es mayor que 0 o menor, que en este caso, para que no utilice el menor o igual, podría colocar 9, ¿no? Entonces ahí los números que están comprendidos serían desde el 1 hasta el 8. Obviamente que acá también podría entrar el 8.5, ¿no? 8.5 es menor que 9, pero vamos a asumir de momento que eso no ocurre, ¿ya? Entonces, miren, estoy haciendo un ciclo de anidación de condiciones, ¿no? Una condición, si se cumple esto, hay la posibilidad de que también el resto de las variables puedan ser válidas. Bueno, acá entonces yo tendría para 2. Me faltaría para la coordenada final. Entonces, muy bien, lo que yo podría hacer ahora va a ser también validar con otra condición. Tiene que cumplirse 4 condiciones para que el movimiento o la jugada sea coherente. Ahora, yo voy a utilizar acá otra manera de poder hacer la validación en uno, sin utilizar dos if, porque acá también tendría que agregar un if más, ¿no? Un bloque de condición. Acá lo voy a simplificar simplemente a una condición, donde yo voy a asumir lo siguiente: x2 tiene que ser mayor o igual que 1 y x2 tiene que ser menor o igual que 8. Esa es una condición, ¿ya? Esta condición la voy a representar entre paréntesis y la voy a combinar con otra condición más acá. Es decir, voy a colocar y, ahora voy a trabajar con y. Y2 tiene que ser mayor o igual que 1 y tiene que ser Y2 menor o igual que 8. Muy bien, entonces si se dan cuenta, en un bloque de condición puedo combinar condiciones, no necesariamente colocar una. Miren, acá he combinado dos condiciones, ¿ya? Acá también dos condiciones. En este de acá estoy combinando dos condiciones, ¿ya? Estoy combinando dos condiciones, pero cada condición internamente también tiene una subcondición, ¿no? Esta condición primera está compuesta por mayor o igual que 1 y menor o igual que 8. Lo mismo acá, ¿no? Entonces puedo hacer. Inclusive podría haber hecho todo en un bloque para validar la condición. ¿Cuál es el beneficio de que nosotros despleguemos de forma separada las condiciones? El tratamiento de los errores. Es decir, yo sé con precisión que acá el error está asociado a al movimiento en el sentido horizontal. Entonces yo podría colocar un mensaje acá, movimiento, bueno, podría colocar entrada inválida en X, por decir, se me ocurre. Podría asumir eso. Yo sé que acá la entrada, podría declarar inclusive que la entrada inicial es inválida en X. Lo mismo acá, ¿no? Acá es para Y. Yo podría asumir que ahora un mensaje más personalizado, porque sé cuál es el error ahí, sería la entrada inicial inválida en Y, ¿no? O si quieres puede ser un tanto más detallista y por entrada inicial inválida en el sentido horizontal, y acá podría colocar en el sentido vertical, ¿no? Entonces ya es más personalizado porque yo sé cuál es el error. En cambio acá, si la condición no se cumple, no sé exactamente cuál ha sido, o de X o de Y, no sé con precisión porque lo he unido la condición. Entonces acá la forma de interpretar, ¿sí?, en cuanto a un mensaje de error se vuelve un tanto más genérica. Es decir, yo tendría que colocar simplemente entrada final inválida. No sé si X está mal, X2 o Y2 está mal.
¿ya? Ahora, para que podamos validar completamente nuestro movimiento, si el movimiento es válido, tienen que cumplirse estas condiciones que hemos puesto en los 3 bloques. Entonces, por este sentido, recién las coordenadas son válidas. Entonces, acá ya entra mi juego. Entonces, yo voy a colocar recién lo que había dicho en mi algoritmo. Yo ya he leído, ahora voy a calcular A. A habíamos dicho que va a ser el valor absoluto de x1 menos x2. No importa el orden de x1 o x2, podría ser x2 menos x1 o x1 menos x2 como está escrito acá. Lo importante es que nosotros ahora acá tenemos que representarlo con valor absoluto. Entonces, ¿cómo representamos una función en psint? Llamando a la función absoluto. Simplemente utilizamos la función abs, se llama así. En la bibliografía del libro puedes revisar esta función, ¿no? Solamente necesita un valor. En este caso, primeramente calculará cuánto es x1 menos x2 y le va a sacar el valor absoluto a ese valor. Lo mismo vamos a hacer ahora para el movimiento en vertical. Diría b es igual a absoluto de y1. Mira, si gustas yo lo voy a cambiar, esto va a ser y2 menos y1, eso es indiferente, no necesariamente tienen que seguir el patrón, porque recuerda, estoy utilizando absoluto. Eso es importante que tengas que considerar al momento de resolver este tipo de problemas, ¿no? Muy bien, entonces yo ya tengo los cálculos. Ahora voy a utilizar un bloque para verificar si el movimiento es correcto o no. Entonces voy a utilizar nuevamente un bloque de condición. Aquí es importante simplemente colocar la condición necesaria. La condición necesaria ahora va a estar representada por el operador de igualdad. Entonces lo único que yo tengo que hacer es acá A es igual a B. ¿Ya? Entonces, si A es igual a B, entonces yo voy a simplemente sacar como salida movimiento válido. ¿Ya? Acá hay un detallito. Puede haber el caso en que x1 y x2 sean iguales, entonces la diferencia va a ser 0. Lo mismo acá, y2 y y1 sean iguales. Ese caso sería específico cuando el movimiento inicial es igual al movimiento final, es decir, que el alfil no se está moviendo a ningún lado. Para esa condición, esta condición va a salir verdadera, porque 0 va a ser igual a 0. Entonces, antes de esto vamos a validar lo siguiente. Voy a colocar si A es igual a 0, ¿ya? Y B es igual a 0, quiere decir que no ha habido movimiento. Entonces voy a sacar un mensaje indicando que el movimiento es inválido. Inválido. Y voy a especificar misma posición, lo que nos pide en el problema. Si A es igual a 0 y B es igual a 0 es la misma posición. Si no se cumple esa condición, entonces yo puedo preguntar si A es igual que B, ¿ya? Entonces quiere decir que el movimiento es válido. Ahora, si no, entonces quiere decir que el movimiento es inválido. Muy bien, no hay más que decir. Si te das cuenta, este ejercicio está muy asociado al uso de condiciones. Corroboremos, ¿ya? Corroboremos si efectivamente el ejercicio está. Entonces, vamos a ejecutar. Probemos colocando una coordenada inválida en X. Entonces yo voy a asumir que por decir 20, 21 y 8, 7, 8 por 6, 8. Mira, entrada inicial inválida en el sentido horizontal. Creo que 20 hemos dicho que es X acá para el ejercicio seguramente. Sí, estamos leyendo primeramente movimiento horizontal, ¿no? En el problema te dicen que primero leas filas. Bueno, no hay problema. Lo que tendría que hacer acá es cambiarlo, ¿no? Yo podría cambiar X y acá yo diría X1 para que la lectura sea coherente como nos pide en el problema. Entonces acá yo colocaría Y2, primero leemos filas, ¿ya? Bueno, entonces volvemos a ejecutar. Entonces recuerda que lo primero que va a leer es el movimiento de filas.
Entonces supongamos que en filas me quiero mover 2 y en columnas 2, por decir. Eso es un movimiento válido. Ahora supongamos que nos movemos 15 en filas y en columnas 8. Entonces, ¿qué ocurre? Me dice que la entrada final es inválida, es decir, se viene esta condición de acá. Esta de acá me dice que el movimiento es inválido. Si yo reinicio y ahora coloco, por decir, un movimiento válido en Y, pero en el sentido horizontal coloco 15 y bueno, coloco 2, 2. Acá el error es más específico. La entrada inicial inválida en el sentido horizontal, es decir, acá en X, ¿no? Veamos si ahora nuestro ejercicio está bien. Colocamos 2, 2, 2, 2. Movimiento inválido, misma posición, ha venido a esta condición, se ha ejecutado esto. Ahora veamos si podemos meter un movimiento válido. Entonces, a ver, voy a arrancar en la coordenada 1, 1 y me voy a mover a la coordenada 3, 3. Movimiento válido. Muy bien, está perfecto. Volvamos 1, 1 y volvamos a la 3, 5. Eso no es un movimiento válido. Movimiento inválido. Muy bien, funciona. Funciona. Perfecto, entonces ese era el ejercicio. Espero que no haya sido muy complicado. Nos vemos en un siguiente video para la codificación de este ejercicio.